es muy común que se use la palabra apego como sinónimo de dependencia. Y Ujú. lo escuchamos bastante, ¿no? Sí, tiene apego con esto o algo así. Y no es que la dependencia no caiga dentro del apego, pero todo apego no es dependencia. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Radio Minded. Hoy tenemos un tema curioso, creo que bastante gente le interesa, pero antes que eso quería preguntarte, Joaco, como siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Viera? ¿Cómo han estado sus semanas, su inicio de semana? ¿Qué tal? Bien, Acá bastante. iniciando con cruzándonos. Joaco ha venido a Cusco, al valle, Así es, estoy cerca a ti, Fernando. y tú, Viera, ¿qué tal el inicio de la semana? Bien, bien, arrancando con fuerza el lunes. Con un cafecito, espero. Pero bueno, vayamos al tema de hoy día, que es el apego. Que es el apego, que es este tema que mucha gente como lo conversa, hay mucha teoría detrás de eso, eh, pero voy a ir directo al grano. No sé quién quiere, Joaco o Viera, voy a preguntar, ¿qué es el apego? Vamos, Creo que Joaco. este, a mí se me hace muy importante decir primero que no es, porque creo que es muy común que se use la palabra apego como sinónimo de dependencia. Y Ujú, lo escuchamos bastante, ¿no? Sí, tiene apego con esto o algo así. Y no es que la dependencia no caiga dentro del apego, pero todo apego no es dependencia. La dependencia tiene que ver con el apego y es un tipo de apego, pero no es que lo comprenda todo, ¿no? Entonces, para poder ujú, definirlo, más bien salir de ahí y definirlo, el apego realmente es un patrón vincular. Es la manera en que nosotros hemos aprendido a vincularnos con las personas, sobre todo en nuestros vínculos cercanos, pero en general cómo nos vinculamos con las demás personas, ¿no? o con nuestros Entonces, cuidadores también, ¿no? parte de ahí, ¿no? Parte del origen de Ujú, nuestros vínculos más significativos, nuestros vínculos primarios, y es simplemente la manera en que hemos aprendido a cómo es que nos vinculamos con los demás. Y hay ujú, estilos, digamos, que es lo que vamos a conversar seguro después, ¿no? Pero ahora listo. escuchamos bastante que el apego es como sinónimo de dependencia y realmente Ujú. va más allá de eso, ¿no? Y va un poco Y más además también. que la dependencia, perdón, está vinculada a algo negativo, Ujú. ¿no? Ujú, Cuando justo pensaba en una persona que hace poco me comentaba que no quería iniciar psicoterapia porque no cree en la idea de depender del psicoterapeuta o del espacio, ¿no? no Y me creen en la idea de decía, depender. claro, ¿no? Porque la Ok. psicoterapia es a largo plazo y eso es dependencia, ¿no? Entonces le trataba de explicar, uno, que necesitas depender para luego no depender Independizarte. y tener una independencia saludable. Ujú, Dos, que no es dependencia, ¿no? Y que hay una idea como contra negativa de si dependes estás mal, depender es necesitar del otro, no poder vivir sin. eh, ujú, y no, pues, ¿no? La dependencia también implica la posibilidad de construir un vínculo y confianza. ujú. Y a mí me parece muy interesante lo que dijiste ahora, porque justo pensaba, ¿no? Como hay un momento en la vida de los seres humanos en donde dependemos casi al 100%, bueno, no casi, al 100% de nuestros Sí, cuidadores. Y ayer lo veía, porque ayer fui a visitar a Joaco y conocí a Luna, ¿no? Su hija que tiene, ¿qué? 8 semanas. 2 meses. Y, y me ponía a pensar, claro, hay un momento en la vida en la cual dependemos absolutamente de nuestros cuidadores, pero para después poder ser independientes, ¿no? Ujú. Entonces eso también me parece interesante porque también veo una analogía con la psicoterapia, ¿no? Es como, tal vez en algún momento dependas de tu psicólogo o tu psicóloga, pero de ahí, por esa dependencia, vas a tener herramientas y después vas a poder ser un poco más independiente o totalmente independiente, si es que se puede, ¿no? O sea, parte de la dependencia, tal vez sea esa parte del apego a lo que se refiere a la gente con que dependiente o no. Y que además la psicoterapia
que no es un capítulo sobre por qué ir a psicoterapia, pero ya que estamos aquí, la psicoterapia ofrece un espacio seguro para depender. Porque claro, si tú dependes de tu flaco o flaca, eh, y eso implica una relación tóxica en la que hay manipulación, no hay agresión, ¿no? Como no es una dependencia saludable. Ese no es un lugar, no es un colchón donde tú puedes echarte y vas a ser acogida, cuidada, ¿no? Ya. El espacio psicoterapéutico sí, por eso también tendríamos que preguntarnos cómo es ese objeto del cual yo estoy dependiendo, ¿no? Es un objeto que me va, o un espacio que me va a permitir construir confianza y por lo tanto construir independencia, o es un espacio que me está amarrando al depender eterno. Ya, y que no te permite construir, crecer o en algunos casos ser independiente luego. Exacto. Mm. Y ¿Y pasa lo qué? mismo con la maternidad o la paternidad, ¿no? Bueno, se me vienen a la mente muchos casos, pero pensaba Cuéntanos también, uno. conversé con una persona, ¿no? Y hablábamos de su infancia. Y claro, esta chica tuvo mamá y papá presentes, hermanos, ¿no? Y, y hablábamos de cómo había sido cuidada, ¿no? Y en un momento yo le dije algo como, quizá, no sé, el tipo de cuidado que recibiste, ¿no? Fue otro. Y no lo entendió, ¿no? Y me dijo, pero ¿cómo? Si mi mamá siempre estuvo ahí, como, es más, me sobreprotegía, me dijo. Y yo le Ok. dije, es que eso no es cuidado. Y se lo cuestionó como, ella siempre había entendido la sobreprotección de su mamá como un cuidado absoluto, ¿no? Y yo le daba ejemplos no sé, si tú estás enseñándole al chibolo a montar bicicleta y no lo sueltas nunca porque se puede caer, no va a No aprender. aprender. Exacto, ¿no? No Más bien aprender y... puedo soltarte y perseguirte al costado medio para que si te caigas, como tratar de agarrarte y que no te golpees tanto, o sobarte la rodilla cuando te duela, ¿no? Pero si no te Claro. suelto, no vas a aprender a montar bicicleta. Y claro, y fue lo caso porque recién ahí se dio cuenta de que no había tenido esos espacios para construir independencia, ¿no? Y que más bien había sido limitada en esa sobreprotección, ¿no? Y esa sobreprotección hizo también que esa dependencia sea más prolongada en el tiempo. Pues en algún momento pues va a depender, imaginemos, ¿no? Una cosa es, ok, aprender a montar bici, pero ahí en el futuro, cuando seas mayor, tal vez tu mamá es la que siempre te hizo todos los trámites para hacer no sé qué cosa, Claro. y de ahí te vas a vivir a otro país solo, y no, tu mamá, dependías de tu mamá, entonces como no te dio esas herramientas para tú después ser dependiente. Es lo que me queda un poco de la historia que me cuentas, ¿no? Claro, tiene 30 y pocos y recién Y está haciendo cargo de un montón de cosas que están costando, ¿no? se me vienen a la cabeza muchos amigos y amigas ahí. ¿Y qué Se tipos lo de recomiendo. apego hay? Bueno, o sea, en líneas generales hay como dos grandes grupos, el apego seguro y el apego inseguro. Em, y realmente para comprender, digamos, cómo se construye, porque esto es algo que se construye y al final lo que te da el apego es como una capacidad o, ¿no? Un estado casi que se puede construir también, no es algo que o tienes o no tienes, o es bueno o es malo, es algo que está en constante movimiento y se puede Evolución y reforzar. cambio. Sí, sí, porque es un patrón de vínculos, entonces siempre podemos aprender a vincularnos de alguna otra manera y justamente ese es también uno de las ideas que hay en la psicoterapia, ¿no? Depende de la corriente, pero normalmente la idea Ya. es esa, ¿no? Que la persona aprenda a vincularse distinto. Y ahí, pequeño paréntesis, porque yo tengo eh, a poner un poco de debate también, que por ejemplo, a mí la idea de la dependencia en la terapia no me gusta, o sea, hay un concepto que me hace mucho más sentido a mí que es interdependencia, que es lo que vemos en la naturaleza, que es cuando dos seres de la naturaleza se necesitan mutuamente para poder hacer algo.
Ok. Este, pero no es una Ok. dependencia de que si tú no estás, yo no puedo vivir, sino es que juntos lo hacemos mejor o juntos podemos hacer que esto pase. Interdependencia, qué interesante. Interdependencia como oposición a codependencia. Sí, como otra forma, ¿no? La codependencia o la dependencia igual existe, pero es como si tú no estás, yo no puedo hacerlo, que es la Mientras que el parte otro es, menos si tú saludable. estás, lo puedo hacer mejor. Lo Claro. podemos hacer juntos y lo podemos hacer Ok, de una manera saludable, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, en la terapia es un espacio de interdependencia donde yo como terapeuta no me hago cargo de lo que te pasa. Estamos juntos viendo cómo podemos hacer para entender qué sucede, para brindar herramientas para que lo manejes distinto, para ver qué pasa también en el espacio terapéutico entre tú y yo, porque van a ujú, surgir cosas. Pero si la persona viene al espacio terapéutico pensando que yo le voy a solucionar sus problemas, estamos repitiendo el mismo patrón que tu de mamá te vaya a hacer dependencia, los trámites. claro. Y esa no Que es mi tu mamá no me hace los responsabilidad. trámites. No, Saludo a decía mi mamá. en el caso del supuesto que Sí, sí, hablábamos sí. hace un toque, ¿no? Em, Sí. entonces, puede que comience así, pero también que la persona tenga esa idea, ¿no? Quizás esta persona de la que hablaba Viera que decía, yo no quiero depender, que ya llegue con el supuesto de que entrar a terapia es depender, está hablando un poco de que hay un patrón de dependencia que más bien le tiene como cierto Que le rechazo. tiene rechazo y miedo porque siente que puede caer en eso. Exacto. Entonces es muy Y probable que esa que, persona ya esté ahí, ¿no? por supuesto, Ujú, y está en otros aspectos de su vida, ¿no? Porque, claro, mientras continuaba conversando con ella, eh, veía que hace años está en una chamba en la que no quiere estar, ¿no? Y está absolutamente infeliz con su trabajo, pero le da miedo salirse por perder el sueldo. Y yo le pregunté y le dije, ¿te das cuenta cómo estás dependiendo no saludablemente de tu trabajo? Y por otro lado, como dices, no, yo puedo sola en esto, no quiero ni entrar porque dependo. Claramente hay un tema con la dependencia, Ujú. ¿no? Con el temor en acercarte tanto que después no logras salir porque sientes que no puedes vivir sin eso. Entonces es recontra complejo, ¿no? Ujú. sí, ahora que lo dices también en algún punto de mi vida me identifico un poco con eso, ¿no? Pero ¿existe algún tipo como de Complicado. apego seguro? ¿Algún tipo de apego inseguro? Imagino que Sí, sí. sí. Vamos a regresar ahí. Cerramos el pequeño paréntesis que Cerremos abrí el hace un ratito. paréntesis. Era paréntesis, perdón. Y regreso a la pregunta, sí, efectivamente hay un tipo de apego seguro y hay otro gran grupo que es el apego inseguro, que a la vez se divide como en tres tipos de apegos inseguro, que es el ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Y cada uno de estos tiene que ver con un estilo de crianza que han tenido para con esa persona, o sea, cuando ha sido bebé, niña, niño, em, y tiene que ver con los cuidadores, ¿no? Y básicamente Ujú. la diferencia entre, bueno, cada uno de los tipos de apego inseguro también tiene sus características, que creo que si profundizamos en ellas nos vamos de largo porque son, vale la pena como detenerse en Hacer cada un una de capítulo ellas y de eso nomás. no nos va a dar mucho tiempo, pero si podemos cerrar en líneas generales qué define un apego seguro de uno inseguro, es que los cuidadores hayan leído adecuadamente las necesidades del bebé o el niño, la niña, em, pero no solo necesidades físicas, sino también emocionales, y que hayan podido satisfacerlas, ¿no? Y ya cuando el niño o la niña va creciendo, como decía Viera, por ejemplo, que los padres o los cuidadores em, den un contexto seguro para que ese bebé, niño o niña pueda explorar el mundo Ujú. sabiendo que alguien está ahí para cuidarte. Entonces, efectivamente, cogiendo de nuevo el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Em, estar ahí más o menos cuidando, sabiendo que ya está en capacidad de no tener rueditas y de andar solo y que estás corriendo tú al costado diciéndole estoy acá, no te preocupes, ¿no? Que si se cae tú vas a decir, oye, te dolió, ¿no? A ver, va a pasar, le pones hielo, lo sobas, no sé, Ujú. estás ahí. Eso es una manera de cuidar, ¿no? Y de dar la suficiente seguridad como para que
ser humano explore el Ajá. mundo por su cuenta, sabiendo que tiene un respaldo. Eso construye un apego seguro y permite que el niño o la niña explore el mundo con confianza. Por el otro lado, digamos, el apego inseguro se genera... Perdón Dale, que te dale. corte, solamente para hacer una pregunta sobre el apego seguro. Es como criar, ¿no? Y decirle, mira, explora el mundo, te doy autonomía, pero entre un espacio seguro, eh, hace que como que claramente estés mucho más seguro de, no sé, las incertidumbres de la vida, en saber que, mira, voy a probar nuevas cosas, voy a explorar, voy a experimentar, incluso con vínculos, ¿no? Pero Ujú. sabiendo que pues tal vez algo sale mal, pero yo estoy seguro que estoy en un espacio seguro y que voy a tener herramientas para solucionarlo de una manera autónoma, ¿no? Sí, sí, porque el ser humano como tú dices un rato y lo viste acá cuando has conocido a Luna, y es cierto que, por ejemplo, el ser humano es el único animal que cuando nace es completamente dependiente, porque en la naturaleza vemos animales que nacen y ya caminan solos, se acercan obviamente a comer y todo, pero el ser humano es como muy indefenso, pero no solamente de Ujú, necesidades de alimentación de, y de cuidado físico, sino también de cuidado emocional. Si emocional. tú eh, a un bebé lo privas de afecto, por más que lo alimentes, también puede morir, por Sí, ejemplo. Y esto se ha visto en sí. algunos estudios. Sí, y de hecho creo que los seres humanos son los que más se demoran en independizarse, Sí. ¿no? Cuando crecen, ¿no? Hay algunos amigos que se demoran hasta 30 años, ¿no? Pero yo creo que tiene una Pasa. relación. Sí. Y había algo más ahí que... Un paréntesis. Cierro paréntesis. No, no Bueno, llegamos al apego inseguro. Sí, sí, sí. Gracias, Viera. pero bueno, tiene que ver con lo contrario, ¿no? El apego inseguro em, con el no poder de los cuidadores, ¿no? Con el no saber o no poder leer un poco cuáles son las necesidades de ese bebé, y cómo hacer para satisfacerlas de una manera saludable, em, y por lo tanto, o ser errático a la hora de estar ahí, ¿no? Sí leerlas a veces y responder de manera adecuada, pero en otros momentos no estar, o responder, por ejemplo, de manera agresiva, ¿no? Cuando hay agresiones contra los bebés, maltrato físico o psicológico, ¿no? Entonces, todo este tipo de crianza dentro de lo inseguro es lo que define los tres tipos de apego que Ya. mencionamos hace un ratito, pero cada uno Ujú, tiene sus características como más profundas, pero en general lo podemos poner así, ¿no? Cuando el cuidador o la cuidadora es eh, poco saludable o lee poco o de mala manera qué le pasa, qué ujú, necesita, o incluso hasta agrede, ¿no? A los niños, niñas o bebés. ujú, ujú. Y aquí me gustaría hablar como de dos cosas que creo que entran en la ecuación. Uno es cómo es el bebé. Hay bebés que son tranquilazos, que no piden mucho, ¿no? Y hay otros que son intensos, que piden muchísimo, que, no sé, pensando en la lactancia, por ejemplo, ¿no? Quieren más y más y más y más. Hay otros que toman un poquito y ya están. Y que, perdón, las características del niño van a hacer que los papás, mamá, papá, cuidador, respondan también de una u otra manera, ¿no? Eh, y lo digo porque uno puede pensar como, ah, ya, ¿no? Así se hace, así se construye el apego, listo. No, tú no sabes qué bebé llega, ¿no? Mm, Y Ajá. es un trabajo duro, ¿no? Estar ahí y leer al bebé porque no sabes. Tú dices, ya quiere leche, le das leche, no, no quiere leche, quiere chancho, Y no, un no quiere abrazo. chancho, es el pañal. Claro, quiere un abrazo, ¿no? Luego resulta que no, que solo quería que tú estés tranquila, ¿no? Y te relajes. Y lo relajes o la relajes. Entonces es realmente como una chamba, un trabajo constante el estar ahí para leer las necesidades del bebé. ujú, Eh, y lo otro que decía también es cómo estamos nosotros, ¿no? Hay muchísima presión, creo yo, desde mi perspectiva,
hay más presión sobre la mamá que sobre el papá, pero vamos como llegando al punto en el que se comparte sobre cómo deberíamos ser, ¿no? Le tienes que dar de lactar, fórmula no, tienes que estar ahí todo el día, no puedes ir a trabajar, si trabajas sales y si sales es malo. Y eso también nos aleja de la posibilidad de conectar con el niño, ¿no? De estar ahí, de disfrutar, de leerlo, de estar en un lugar de calma para poder mirarlo, escucharlo y entender sus necesidades. Ujú. Entonces, lo traigo porque creo que si nos quedamos solamente como en estos son los estilos de apego, así se caracteriza el estilo seguro, el inseguro, Ujú. no terminamos de dimensionar todo lo que implica construir un apego seguro y lo movilizador que puede ser para los padres, ¿no? Paco está ahí en pleno, pero se construye como durante los primeros años de vida también, Sí. ¿no? Ajá. No solo durante los primeros meses. Eh, y es realmente un trabajo lindo, porque cuando conectas es una Ujú. cosa como loca, ¿no? Que brilla, pero realmente difícil también. ¿No? Mm. Sí, sí, a Sí. mí justo pensaba en algo que nos pasa a mí y a Camil con Luna, que es también enfrentar, por ejemplo, las diferencias generacionales de opiniones, o, ¿no? Porque a veces Con tus nuestras papás, mamás, así, con los nuestras, abuelos. nuestras mamás, las abuelas de Luna, a veces Ujú. rayan con nosotros, porque nosotros somos un poco relajados, pero sentimos que hacemos cosas y le incluimos en planes que nosotros sentimos que necesitamos para nosotros estar tranquilos también, porque los dos somos personas que nos gusta, que necesitamos un poco salir de la casa, ver amigos, o ahora, por ejemplo, estamos en Cusco, nos hemos venido de viaje con la bebé de 2 meses. El pediatra nos dijo que todo bien y nosotros en verdad dijimos, oye, vamos porque estamos metidos en la casa todo el día y nos estresamos nosotros, entonces al Ujú. final eso nos afecta en cómo la estamos cuidando a ella. Em, entonces a veces, ¿no? Tenemos un perro también en la casa, se la junto con el perro y ¿cómo la vas a juntar con el perro? Que no sé qué. Pero el perro está limpio, está bañadito, no pasa No va nada. a pasar nada. Este, pero ese tipo de cosas porque nosotros también como papás necesitamos eso para cuidarla bien a ella. No sé, no me imagino cómo sería si nos pasamos 3 meses sin salir de la casa. em, no sé, por temor, ¿no? Por miedo, o porque ¿no? Si no te provoca, entiendo que perfecto, pero si es por miedo, pucha, 3 meses metido en la casa con miedo con una bebé, nosotros, o sea, creo que me conozco y nos conozco a nosotros, creo que nos sacaríamos la cabeza al tercer mes porque ya no sabríamos qué más hacer. Entonces, ese tipo de cosas y todo esto también de lo que estamos hablando en relación a los papás. Hay un concepto, una, una herramienta creo que es muy útil, que se llama la mentalización. Y la mentalización realmente es una capacidad que se puede desarrollar, que es la posibilidad de mirarte a ti mismo desde fuera y mirar a los otros desde dentro. Ok. Va más allá de la empatía, que no es ponerse en el lugar del otro, Es sino lo es que te iba a realmente, preguntar, es más allá de la empatía, ¿no? sí, porque a nivel de vínculos, digamos, tú tienes que estar en un lugar con la suficiente confianza como para salir de tu lugar y decir, ¿qué le puede estar pasando al otro? ¿Por qué tiene este tipo de conductas? ¿Qué hace que esta persona reaccione de esta forma o de esta otra? Y también verte a ti desde fuera, eso es ver al otro desde dentro, ¿no? Y verte a ti desde Claro, fuera es, ¿qué me está pasando a mí? ¿Cómo me están como un viendo los tercero. demás? Exacto. Entonces, esta posibilidad hace que tú, como que si desarrollas esta capacidad, porque no es algo, de nuevo, no es algo con lo que se nace, em, y hablando de cuidar a otro ser humano, eso te va a permitir también hacerlo de manera más saludable digamos, construyendo un apego seguro, porque puedes pensar al resto como con perspectiva, ¿no? Claro. Y decir, ok, ¿qué está pasando? Y no solamente reaccionar. Ay, llora. Ujú. Ay, a mí me estresa que la bebé llore. Entonces, como a mí me estresa, yo quiero calmar mi estrés. Entonces, ¿qué Claro, hago no la para de la, calmar mi no la de. estrés? ¿No? Trato de callar a la bebé como sea. Le doy esto, le doy lo otro, o se la doy a alguien porque yo ya no puedo con mi angustia. Entonces, al final, eso termina desarrollando, si se mantiene en el tiempo, eh,
patrones no tan saludables de apego y posiblemente alguna de las categorías de apego inseguro, ¿no? Que a veces esté y cuando se angustia mucho, como que se No estresa, no está está, ahí. o la deja o lleva por allá o reacciona de mala manera. Una mala manera me refiero a maneras agresivas, ¿no? Para no como em, categorizar todo de mala manera, yo me refiero a la agresividad, a la agresión, Un tipo de violencia. violencia, ¿no? Porque así pasa también, a veces la violencia es por estrés, los papás se angustian mucho y como no saben qué hacer, y agarran fuerte al bebé o le hacen algo para que paren, pero lo que el bebé necesita Ajá. es calma, ¿no? Calmarse. Entonces, la mentalización también entra ahí junto al apego a como poder ayudar a desarrollar esto de manera saludable, ¿no? Me ha gustado mucho estas comparaciones con, claro, con nuestros primeros años de vida, ¿no? Que al final Ujú. es muy importante para después. Y bueno, ya para ir cerrando el capítulo y cerrando el tema, este, algunas cosas a dar un poco más prácticas, ¿no? A ver, ¿cómo yo me doy cuenta, o cualquier persona que nos escuche, qué tipo de apego tiene, o si es que es un apego seguro, un apego inseguro? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, yo pensaría que mirando tus vínculos actuales, ¿no? Haces un scan de tus relaciones actuales y usando el lenguaje que cada uno usa, ¿dónde las colocarías? ¿Es una relación tóxica o no tóxica? ¿Cómo han sido tus relaciones amorosas? ¿No? ¿En qué tipo de relaciones sueles caer o qué tipo de relaciones sueles tener? ¿No? Las relaciones amorosas suelen ser el mejor espejo, Un ¿no? reflejo. Es Sí. la relación más íntima, ¿no? Y lo tóxico o no tóxico puede ser una buena forma, una rápida categoría, ¿no? Pero eso, yo diría como mirar cómo son tus vínculos, ¿no? Son vínculos en los que puedes ser tú, Ujú. en los que estás pensando todo el rato, ¿no? ¿Qué piensa el otro de mí? O quiero que el otro esté conmigo o no. Eso es rápidamente un reflejo del tipo de apego que has construido. Y Ujú. bueno, saber que hay chances de hacer algo con eso, ¿no? Mm. Y eso, claro, y por ejemplo, ¿no? Pasamos del paso uno, ok, reconozco qué tipo de apego tengo, al menos si es seguro o inseguro, y si es inseguro, pues ver cuál de los tipos, ¿no? Que hay. Identifico eso y cómo hago para sanarlo. ¿Es algo que se puede sanar? ¿Es algo que evoluciona en el tiempo? ¿O es algo que, pues, nací así, crecí así y estoy condenado a este tipo de apego? No, ahí no hay condena alguna. Ahí la única condena es que la única condena sería que tú pienses que no es tu responsabilidad hacerte cargo de eso para transformarlo. Esa Ok, creo que sería la única condena, que te pongas la etiqueta en la frente y digas, así y yo soy así, soy nadie y puede cambiar. exacto. Creo que la condena es como tu propia actitud frente a eso, porque sí, o sea, los espacios terapéuticos justamente brindan la oportunidad de poder mirar estos fenómenos, transformarlos de manera saludable, trabajar en eso. No siempre necesariamente tienes que ir a terapia, pero puedes, por ejemplo, trabajarlo si es con tu pareja, tratar de hacer cambios, ¿no? A través de la comunicación, a través de, no sé, tomar acciones distintas. Si notas que a veces, no sé, tu pareja o tú están muy encima del otro y todo el Ujú. día quieren saber qué está haciendo, ¿no? Y eso va en camino a una especie de dependencia, por ejemplo, puedes comenzar a poner límites y decir, oye, no sé, no todo el tiempo tienes que saber, yo también necesito mis espacios. Entonces, hay Ujú. maneras de hacerse cargo cuando notas estos patrones, de tratar de manejarlos también por tu cuenta. Em, Sobre todo creo que los límites son una buena herramienta. em, Valorarte a ti mismo y saber ser fiel, digamos, a tu esencia y a quién eres como persona. Si estás perdiendo eso en alguna relación, creo que ahí también hay algo que mirar. Y si sientes que te faltan las herramientas, que te faltan las manos, acude a ayuda profesional, porque eso también es parte de, ¿no? De trabajarlo y de ver cómo salimos de eso. Y no, recapitulando un poco lo que hemos dicho, ninguno de estos fenómenos son ley ni están escritos en piedra. Son todas cosas que se pueden trabajar, que se pueden cambiar, porque así como las hemos aprendido, podemos desaprenderlas para aprender nuevas maneras de De vincularnos con los acuerdo, demás. de acuerdo. Y acá caemos en lo que al final siempre, siempre sale, ¿no? Que es, si es que sientes que necesitas ayuda y no puedes solo o no puedes sola, pues acude a
a vida profesional. Creo que eso es Ujú. creo que es un consejo que siempre va a estar, sobre todo en estos momentos en donde tal vez pues todo es nublado y no sabes qué está pasando, ¿no? Exacto. Pero bueno, me ha encantado este capítulo, pero antes quería pedirle un favor a todas las personas que nos están escuchando. A nosotros nos encanta que ustedes nos escuchen, pero nos ayudaría mucho si es que estos temas les resuenan y se han llegado a esta parte del podcast es por algo, y que lo compartan con la gente que quieren, que lo compartan con amigos, con amigas, con gente que crean que le puede ayudar estas cosas que conversamos, porque la razón por la cual hacemos esto es para que la gente pueda entenderse y ayudar de alguna manera como podemos, ¿no? Así que saben, si pueden, compartan. Y eso nos haría bastante felices. Pero nada, gracias Joaco y Viera por su tiempo y por sus experiencias y conocimiento. Gracias a todos y todas. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.